¿Qué tal? La gracia y el favor del Señor sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas. Damos gracias al Señor porque nos reunimos una vez más en su nombre y estamos apenas en la segunda enseñanza del discipulado que hemos estado iniciando la semana anterior con el tema Despertando a la Gracia. Es un tema que el Señor nos ha traído, nos ha hablado, nos ha estado sensibilizando a que es preciso hablarlo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un tiempo donde se ha polarizado muchas cosas y dentro de esas se ha puesto cargas muy pesadas al mismo pueblo de Dios y poniendo muchas condiciones, muchos requisitos, muchas referencias hacen que muchas personas al mismo tiempo se descarten, se autodescalifiquen o sufran de descalificación por parte de otros al ponerlos en una balanza o al medirlos y tratar de que se dé un peso o una talla X determinada para poder acceder a la gracia. Y esto ha traído dolor al corazón del pueblo de Dios. ¿Y cuánto podemos pensar, cuánto se ha dolido el corazón de Dios al ver que más de uno se ha desechado, se ha autodesechado, ha pensado, no puedo seguir, no estoy capaz, no estoy dando la talla, porque se ha enfocado en que es el responsable de asumir esa parte, de ser tan bueno o de lograr ciertas obras para alcanzar la gracia. Y es por eso que el Espíritu Santo ha sensibilizado que es preciso de que hablemos y que nos despertemos a la gracia, que nos despertemos a ese amor que sobrepasa todo entendimiento, a ese carácter de Jesús, el cual fue ir desentonando con el mundo, con los pensamientos, con las tendencias y más bien él modelando, mostrándose transparente, íntegro, lleno de gloria, de gracia y de favor, instando a que nosotros entendamos que es un regalo precioso. Y es por eso el título de esta segunda enseñanza, un regalo sin condiciones. Y damos gracias al Señor por su vida, damos gracias al Señor por sus ministerios, por los dones, por los talentos, por todo lo que Él ha entregado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y entendemos que son regalos, es porque a Él le ha placido y nosotros en humildad hemos de recibirlo y decir, sí, gracias Señor, lo recibo, lo confieso, lo creo, lo vivo, lo experimento, lo disfruto y eso hace alegrar nuestro corazón y también el corazón de Dios. Cuando entendemos que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que Él tiene el control de todo, nos depositamos en sus manos y ahí es donde tenemos esperanza de vida, porque nos damos cuenta que el que pone en nosotros el querer como el hacer es el Señor y que todo viene a vida, todo se da por el dicho de su boca. Y cuando nosotros abrazamos esa gracia, ese favor, ese amor de Dios, podemos vivir una vida de victoria, una vida de plenitud, aún a pesar de las cosas de la vida, aún a pesar de nuestra torpeza, aún a pesar de que nosotros podamos reconocer nuestra condición humana y nuestra imperfección. Pero sabemos que todo está en las manos de Dios, lo hemos aceptado en nuestro corazón, Él nos ha perdonado, nos ha sellado y entonces nuestra vida está disfrutando de esa plenitud del Padre. Oramos, Señor Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu favor, por tu bondad. Gracias por la gracia, gracias por amarnos, gracias por instruirnos, gracias porque estás viendo que esto es un área que debemos de fortalecer en nuestra relación contigo y tú estás entonces revelándote con amor y compasión a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma control de este tiempo de enseñanza, de las palabras que se brinden, que sean fidedignas con lo que el Padre Celestial ha estado transmitiendo y que pueda tener esa palabra, ese abono, ese refrescamiento a nuestra tierra, a nuestros corazones, a esa semilla que se ha sembrado de esperanza, de favor, de creer que todo lo podemos en Cristo,
porque Él es el que nos fortalece. Bendigo la vida de mis hermanos, sus hogares, los trabajos, los ministerios, los dones, los talentos. En el nombre de Jesús sean fructíferos, plenos, que se puedan ensanchar las estacas y que cada quien pueda entender que es partícipe, es invitado a esta reunión, la cual la proporciona Dios Padre por medio del Espíritu Santo, en la cual Él quiere traer palabras de vida sobre cada uno de nosotros. Agradecemos ese favor, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra no se pierda, sino que podamos atesorarla, meditar delante de tu presencia en ella y poder recibir esa revelación que trae tu Espíritu Santo, esa sabiduría, ese entendimiento que viene con la obediencia a ti, que es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Recordamos nuestro texto base, el cual se encuentra en Efesios 2, versos 8 y 9, el cual nos dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Aleluya. Si nos detenemos y desglosamos, desmenuzamos este pasaje, nos damos cuenta que el requisito es creer, es aceptar, es ser humildes y decir: sí, Dios, yo necesito ese regalo tuyo y lo quiero tener, porque no podemos hacer nada, no hay absolutamente nada, por más cosas buenas que hayamos hecho, que puedan darnos esa facultad de echarnos flores, como se dice en Tiquicia, de decir: es por este mérito que yo soy salvo. No, rotundamente no. No hay ninguna cosa, calidad, cualidad, habilidad, títulos, experiencia, nada, nada, nada que nos faculte para nosotros jactarnos de ser salvos, porque nosotros se lo debemos todo al Señor por la palabra que estamos en estudio. Gracia. Y dice: Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros el tiempo atrás. Quiere decir que previamente Él se pronunció, previamente Él preparó, previamente. O sea, nosotros no tuvimos participación, no tuvimos injerencia. Y es un punto de humildad. Humildad de saber: sí, nos rendimos ante ti. Esto es don tuyo, Dios. Tú no lo das. Y en esa humildad y en esa alegría lo recibimos. Porque definitivamente la humildad es saber que no hicimos nada, no tuvimos ninguna participación. Y es porque a ti te plació. Y bueno, seguro en este momento usted está igual que yo, meditando entonces en esa sublime gracia. Y aprovechando que estamos hablando de la gracia, elijo este párrafo, esta estrofa de la canción Sublime Gracia, donde dice: su gracia me enseñó a temer. ¿A temerle a quién? A temer a Dios. El temor de Dios es el único temor que nosotros debemos tener, porque eso nos hace tener respeto, andar en santidad, ser obedientes y disfrutar la plenitud del amor de Dios. Sigo leyendo entonces, o retomo: su gracia me enseñó a temer, mis dudas desaparecieron. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y en la enseñanza de hoy del discipulado vamos a hablar sobre eso, sobre ese regalo sin condiciones que sí trae un impacto importante a nuestras vidas y nos enseña a llevar una vida diferente. Hay un pensamiento, una creencia errónea que anda por ahí suelta. Desde hace mucho tiempo atrás
se gestó y se vino a dar, y el ser humano en algún momento la cogió, y aunque Dios trató de pararla, ha ido tomando auge y fuerza. Y estas situaciones que vamos a dar como pistas van enrumbándonos hacia esa palabra que habla sobre esa creencia errónea. Una de ellas, de las características o de las pistas que podemos decir es una filosofía que podemos encontrar en muchos libros de autoayuda, en muchos poemas y en muchas biografías sobre pobretones que se hacen ricos. Otra es un tema recurrente en muchos discursos políticos y en actos de graduación. Usualmente florece en el ambiente académico y también alimenta la soberbia de las personas, estimula la tendencia al egocentrismo y complace la carnalidad. Y tal vez usted diga, ¿cuál es esa palabra? ¿Todavía no logra detectarla? Bueno, le diré que hay expresiones que se dicen que cuando una persona está segura de lo que está haciendo, que cuando la persona se automotiva, cuando la persona es suficiente, podrá lograr las cosas por sí mismo. Podrá resistir ante cualquier dificultad. Y vienen con ideologías como nada estará fuera de tu alcance, siga adelante, escale usted por sus esfuerzos cada vez más alto, usted puede hacer de su persona lo que quiera, hasta puede alcanzar el cielo. Todas estas definiciones, todas estas expresiones, nos vamos a dar cuenta que es una herejía, es una creencia errónea. ¿Y por qué? Porque enfatiza lo que nosotros hacemos por sí mismos y por Dios, en lugar de resaltar lo que Dios hace por nosotros. Y hay personas que están convencidas de que esto es lo correcto. Hay gente que además cita un dicho o una frase como si fuera bíblica. Entre comillas les digo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y realmente, ayúdate que yo te ayudaré. Y cuando buscamos en las Sagradas Escrituras, no hay un solo texto bíblico que dé esa expresión. El punto es entonces que se coacciona o se le dan vuelta a las cosas y se hace ver a las personas en que son amos de su propio destino, que ellos lideran sus propias almas y que pueden hacer lo que decidan, vivir de la manera que quieran. Ya creo que tal vez con esto hemos perfilado un poco más y podemos entender que todo surge o todo está relacionado con el tema del yo, con el tema del humanismo, con el tema de puedo lograr lo que yo quiera. Y en esto se está dejando por fuera a Dios. Se le está diciendo así como un alto. Yo puedo con mis propias fuerzas. Lo alcanzaré, lo haré. Y hay mucho creyente en Cristo que también ha ido detrás de esa tendencia. Se le ha olvidado cuando el apóstol decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y se ha dado lugar a esos pensamientos de haré las cosas por mi propio esfuerzo, haré las cosas y lograré, conquistaré, alcanzaré lo que yo quiera. Y eso lo que está haciendo es traer dolor y confusión, y está trayendo también una exaltación al ser humano. ¿Dónde encontramos esta raíz desde la parte
más antigua. Bueno, tal vez usted diga, el enemigo, Satanás, lo hizo. Sí, pero ahorita lo invito para que leamos en Génesis capítulo 11, donde se nos habla de esta situación. Y es un relato bíblico donde dice que la gente se puso de acuerdo mucho antes de que Cristo viniera al mundo. Estas gentes se pusieron de acuerdo para construir una estructura enorme, una torre, cuya cúspide alcanzara el mismo cielo. Así que vamos a leer. Dice la palabra: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. He leído capítulo 11 de Génesis, del verso 1 al 4. Esta construcción que nos está hablando la Biblia, hemos de entender que particularmente la torre es un monumento soberbio y eterno para ellos mismos. Y el ser humano halla atractivo todo lo que tiene que ser con llamar la atención hacia él mismo. Que todos vean, que todo el mundo vea lo que él hace, y que nadie se pueda resistir a algo así. Y se toma como que es la única oportunidad de la vida. El decir: yo voy a hacer algo por mis fuerzas. Yo voy a lograr una gloria con mis esfuerzos, con mis intentos. Y quizás podamos pensar que en Babel, en este lugar, el mundo colaboró para esa idea. Todos los que estaban ahí dijeron: uy, sí, hagámoslo. Seguro lo vendieron como la mejor idea, y más de uno, desde su naturaleza, desde su orgullo, su soberbia, su deseo de llamar la atención, de figurar y de lograr cosas por sí mismo, dijo: uy, sí, yo voy a participar en eso. Y nos damos cuenta que esta historia muchas veces se nos ha contado en la escuela dominical, y la conocemos, y nos damos cuenta de ese interés, de ese deseo del ser humano de resaltar, de decir: esto lo tengo por mis propios logros. Y hay unas investigaciones que se han hecho con respecto a esta tierra de Sinar, y dice que se han encontrado estructuras, varias estructuras que se crearon o se construyeron en derredor, o sea, en forma espiral, a donde estaba esa torre que sobresalía. Y algunos de estas personas que han hecho estos estudios, estas excavaciones, dice que han encontrado inscritos los signos del zodiaco en la parte de la piedra en dirección a la cúspide. Signos y símbolos que representan los espacios estelares, o, como todos los conocemos, el cielo. Y nos damos cuenta que Dios, en el relato bíblico, contempla desde arriba esta ciudad y esta situación, y se da cuenta cómo se están poniendo de acuerdo para hacer lo que ellos desean. Podríamos decir que es una época dorada para el humanismo, una época en la cual se está pensando en hacer lo que el hombre, la humanidad, quiere. Y ante esto
vamos a leer ahora en Génesis, siempre en el capítulo 11, pero ahora versículos 5 y 6, lo que Dios está expresando. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí un solo pueblo, y ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y bueno, nos queda más que claro que no podemos subestimar el esfuerzo humano, que cuando los seres humanos se ponen de acuerdo en algo, es muy probable que lo logren, que lo propongan y que lo concreten, que lo vean hecho. Por eso Dios detiene la obra, porque se da cuenta que están determinados a vivir en función de ellos mismos, de sus esfuerzos, de sus logros. Y en ningún momento se considera la participación de Dios. Leemos entonces en el versículo 7 que dice: como Dios detuvo la obra, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Nos damos cuenta entonces ahora en el verso 8 y 9 del capítulo 11 de Génesis que dice: así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Nos damos cuenta entonces cómo con este acto que hace el Señor es un acto de alguna manera de misericordia, de gracia, el detener que ellos siguieran con esto. ¿Por qué? Porque si no, ellos iban a quedar ensimismados en ellos, viviendo en condenación. Y definitivamente Dios lo que estaba buscando es ese conectar con el ser humano, el que las personas recuerden que Él es Dios, que es soberano y que Él tiene un regalo, algo incondicional, algo que Él está dando porque así lo quiere y desea que todos lo disfruten. Mas sin embargo, así como ocurrió en Babel, que a pesar de que fueron las lenguas confundidas y se dejó el trabajo, por decirlo así, botado y ya no siguieron, aún así hoy en día el ser humano sigue buscando la manera de construir esa torre, de que alguien lo vea, de que alguien lo siga, de tener muchos likes, muchos seguidores, de hacerse famoso. Porque la gente, las personas tienen esa necesidad de ser vistas, de recibir esos reconocimientos por sus triunfos, tienen ese sentimiento de orgullo que les hace decir: es que yo lo hice por mi propio esfuerzo, lo hice a mi manera y así lo logré. Mas sin embargo, como hemos leído en estos versículos del capítulo 11, Dios se pronuncia de manera de que la gente entienda que necesitan la ayuda de Dios, que no se pueden ayudar a sí mismos los seres humanos, y por lo tanto hemos de entender que cada vez que deseamos hacer cosas para alcanzar la gracia, cada vez que entendamos que es por nuestros esfuerzos que nosotros podemos ser salvos, estamos asesinando la gracia. Estamos cayendo en una feroz herejía. Estamos desubicados. Es un tema reiterativo hasta que penetre a nuestras mentes, a nuestros espíritus, a nuestro corazón, hasta los huesos, los tétanos, las coyunturas, de que todo es por gracia, de que todo es por gracia. Es que el Señor lo ha querido así entregar. Es imprescindible, es necesario que admitamos cada uno de nosotros nuestra necesidad y nos apropiemos al mismo tiempo de la gracia de Dios. ¿Por qué?
porque en el momento en que nosotros estamos pensando en nuestro mérito, hemos de identificar que estamos declarando una franca bancarrota espiritual. Hemos de aceptar el libre don de la gracia. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué? Es necesario que lo enfaticemos. Lo que Dios hizo por nosotros es valioso, es importante, debe de ser resaltado. De lo contrario, si nosotros enfatizamos nuestros esfuerzos, nuestras obras, lo que nosotros podemos hacer, estamos cayendo en una simple y llana herejía. Cuando nosotros exaltamos nuestro propio esfuerzo, cuando hablamos sobre las luchas que tenemos y que alcanzamos por nuestros propios logros, estamos insultando la gracia de Dios. Estamos arrebatándole el mérito que solo a Él le corresponde. Y así como estuvimos hablando de la región de Sinar con respecto a las torres, a la torre luego que se llamó de Babel, ahora estaremos viendo el llamado de Abraham. Y sabemos que Abraham era un hombre que tenía su fama ganada, era de buena reputación. Pero cuando se trata de los derechos delante de Dios, no hay nada. En este caso en Abraham no había nada en él que mereciera la aceptación de Dios. Y esto lo vamos a leer expresamente en Romanos 4, versículos 1 y también luego en Romanos 2. Te invito para que busquemos. Dice la palabra, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Detengámonos un momento entonces en este pasaje en el cual nos está diciendo que toda persona que haya alcanzado muchos logros tiene de qué vanagloriarse de los demás. La gente se puede impresionar de los éxitos humanos. La gente puede recibir aplausos y reconocerle méritos. Pueden honrar su nombre, pueden que le pongan una estatua o una escuela o una calle, el nombre de X persona en honor a ella. Y puede que eso la haga jactarse delante de los mortales. Pero de acuerdo a esta afirmación que acabamos de leer en Romanos 4, delante de Dios no tienen de qué jactarse. Y en el caso de Abraham, ni siquiera él, que era un hombre bueno, podía ganarse el favor y la bendición de Dios. Así que si analizamos a fondo este versículo, nos damos cuenta que el resultado del esfuerzo de Abraham no logró favor de Dios, sino fue la enorme gracia divina la que hizo justicia por Abraham, porque fue Dios quien lo declaró justo. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, nos damos cuenta que Abraham fue declarado justo, pero antes de eso, él conoció al Señor y aceptó esa justicia del Señor. Y eso fue lo que lo acreditó, que Dios lo declarara a él justo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a revisar los antecedentes de la vida de Abraham, muy probablemente él estaba espiritualmente muerto. Puede que tenía posesiones y fama. Mas, sin embargo, de acuerdo a lo que habla la palabra en Josué capítulo 24, dice que las posesiones y la fama que él tenía venían de un trasfondo de idolatría, que había sido criado por un hombre idólatra.
y se había casado con una mujer también que venía de la misma región en la cual eran idólatras. Y leemos a partir del verso 1 de Josué 24, donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Con esta afirmación nos damos cuenta que Abraham, tanto por nacimiento como por naturaleza y por elección, era un pecador. Sin embargo, Dios en su gracia soberana pasó por alto todo esto, y cuando le oyó decir a Abraham que sí creía, entonces la gracia de Dios lo acreditó para darle en perfección absoluta justificación. Cuando nosotros hablamos de justificación, es bueno que veamos la definición. Nos dice que la justificación es el acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador que ha creído, a pesar de que continúa en un estado pecaminoso. Quiere decir que Abraham, después de creer y de ser justificado, puede que siguiera pecando. Mas, sin embargo, Dios lo reconoce justo. ¿Pero cómo puede pasar eso? Bueno, porque Abraham decidió recibir lo que no merecía ni podía pagar por su cuenta. Él, ¿qué hizo? Decidió creer en el Señor. Vamos a ver Romanos 4, del 4 al 5, y dice: ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Aquí estamos viendo entonces que esta justicia es un regalo que Dios le da a Abraham incondicional, como respuesta de la fe de Abraham en Dios. Resaltando entonces que no es por obras. Un ejemplo que podemos poner es que si nosotros somos contratados para un trabajo, estamos esperando un pago merecido por lo que hemos hecho. Cuando se nos cancela o se nos paga ese dinero, usualmente nosotros no somos de decir: ¿cómo podría agradecérselo? Muchísimas gracias. No, nosotros estamos claros que es algo que hemos hecho y que nos merecemos. Por eso podemos gastarlo, ahorrarlo, invertirlo, regalarlo, lo que sea, porque lo ganamos con nuestro esfuerzo. En el mundo laboral, en los negocios, los salarios se hablan, se discuten y no hay presencia de gracia. Cada centavo que la persona pueda recibir por lo que ha trabajado es una paga. Ahí no hay gracia, sino es una deuda. Mas, sin embargo, en la economía de Dios funciona totalmente diferente. No es una relación entre empleador y empleados. Con Dios, en los términos de Él, sus términos espirituales es o son que no nos hemos merecido otra cosa que la muerte. Nos guste o no, estamos en total bancarrota, sin esperanza para la eternidad, sin mérito espiritual alguno. Y no hay nada en nosotros que nos gane el favor ante los ojos de nuestro Padre Celestial, quien es santo y justo. No hay nada que podamos hacer para ganarnos, para que se diga: esta vida eterna me la merecí, la tengo, la logré.
Hemos de saber entonces que todo el que desee ser justificado eternamente debe llegar a Dios de la misma forma. ¿Cómo? Basándose en la gracia, la cual es una justificación sin precio. Es un regalo. Y ese regalo nos llega en forma totalmente gratuita. Toda forma entonces de considerar la salvación, toda otra forma de considerar la salvación, la identificaremos o la describiremos como una creencia errónea, como una herejía, simple y llana. Y ahora les invito para que estemos buscando en el siguiente capítulo, en Romanos 5, porque con base en este pasaje de la Biblia, Romanos 5:1, vamos a ver que este don gratuito hacia nuestras vidas es para todos los que creen. Leo para ustedes: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos detenemos a meditar cuidadosamente en estas palabras, vamos a darnos cuenta que hemos sido justificados por la fe, no por obras. Es por la fe que obtenemos aquello que tanto añoramos, la paz de Dios, esa paz que Dios da. Entonces surge nuevamente la pregunta: ¿es por nuestros méritos? Hemos de responder: jamás, porque el versículo que acabamos de leer está diciéndonos que hemos sido justificados por la fe. Definitivamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó la deuda total y definitiva por el pecado cuando murió en la cruz en nuestro lugar. El pecado contra Dios, recordemos que debía ser pagado con la muerte, y Jesucristo, el perfecto, el elegido, en obediencia, nos sustituyó, hizo el pago único y definitivo a nuestro favor. Y como lo sabemos, eso le costó la vida. Pero como resultado, Dios Padre nos otorga el don gratuito de la salvación. Se lo otorga a todo aquel que cree en su Hijo unigénito. Con todo esto, es preciso entonces que aprendamos sobre este significado de la verticalidad que hay de relación con Él. O sea, este regalo vertical, un regalo que viene de arriba, algo gratuito que Dios nos ha entregado. Y al entenderlo y abrazarlo, entonces automáticamente nosotros también estamos replicándolo. Y parte entonces ese regalo que inició vertical, ahora pasa a una posición de gracia horizontal. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos recibido de Dios y ahora lo manifestamos con los que están alrededor nuestro, con todas las demás personas. Vuelvo a enfatizar que cuando entendamos que no podemos hacer nada para conseguirlo, sino que ha sido dado por la gracia de Dios, estaremos listos entonces para recibir este regalo gratuito. Y tal vez suena muy sencillo, muy simple, mas sin embargo podemos darnos cuenta que hay un obstáculo importante, y este es el problema del pecado. Nos tenemos que dar cuenta que busquemos un momento Romanos 5:12. Dice la palabra: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Nos damos cuenta que el pecado es un problema y que el ser humano está contaminado por el pecado.
Y es importante entonces entender o repasar algunos aspectos básicos con un poco de teología. Esto sería entender, es de vital importancia que usted y yo entendamos para poder valorar la gracia, que nacimos en enemistad con Dios, que el mismo pecado que introdujo a Adán ha contaminado a toda la raza humana y que nadie es inmune a la enfermedad del pecado. Y no hay un logro humano que pueda borrar la mancha interior que nos separa de Dios. Entonces, Adán pecó y eso fue pasando de generación en generación. Nosotros también pecamos, todos pecamos. Y eso nos ha de llevar a la conclusión de que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos perdón, todos necesitamos un Salvador. Por eso es importante para recibir la gracia entender esta situación incómoda a la cual estamos expuestos, pero también darnos cuenta que Dios es el que trae ese regalo para solucionar, para salvarnos, para redimirnos. Vamos a leer ahora entonces en Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19, que nos habla sobre cómo nos salimos de esa situación de pecado. Leo: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justicia de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta es una noticia fabulosa, es extraordinaria. Es también una noticia que nos tranquiliza. ¿Por qué? Porque hemos de entender que si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo, al creer en Él, podemos alcanzar la vida eterna que Dios trae, en la cual está el recibir el perdón de los pecados y tener un destino seguro en los cielos. Y gracias todo a esto, ¿a qué? A la gracia, porque no hay ningún mayor esfuerzo de su parte o de mi parte. Y esto lo enseñan las Escrituras, por eso lo hemos estado leyendo. ¿Cómo se llama este regalo? Se llama gracia. Y conforme estamos estudiando este tema, yo le pido al Espíritu Santo que usted pueda ir llevando esta palabra a cada escenario de su vida, a cada situación. Y esos tormentos, esos saetas que ha enviado el enemigo a su cabeza, en la cual le esté trayendo o recordando cosas, le esté diciendo cuán incapaz o limitado es usted y su labor, pueda recordar que eso no es importante. Aquí lo importante es que Jesús murió en la cruz, que Él venció, que tú y yo le hemos aceptado en el corazón y que Él nos ha comprado a precio de sangre, nos ha sellado con su espíritu y nos ha entregado este regalo tan poderoso que se llama gracia. Y es que hemos de entender que es una salvación que se ofrece por un asunto divino. Y quiero en este momento que recordemos a aquel hombre en la cruz cuando estaba al lado de Jesús. Este hombre que estaba casi dando su último aliento. Es un buen ejemplo para que podamos entender la magnitud de la gracia. Recordemos que este hombre estaba colgado junto a Jesús. Y este hombre se dirige a Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras, amados, llenos de fe. Estamos enfrente de una simple afirmación hecha por un hombre que había sido incrédulo, quizás durante toda su vida. Mas, sin embargo, repentinamente en el último momento,
Y dejemos en claro, incapaz tal vez de hacer alguna obra buena, incapaz de poder recibir un bautismo. Simplemente él se vuelve hacia Cristo, entendiendo la, la impotencia que está viviendo en donde está puesto en la cruz, al lado de Jesús. Mas sin embargo cree. Declara su fe en Cristo porque le dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús le contesta con esta promesa: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fe del hombre, sin obras, sin condiciones, fue premiada por la gracia de Jesús. Nuevamente volvamos a Romanos 5, versículo 20, donde estamos, volvamos al capítulo 5, pero ahora versículo 20, donde nos dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y en qué forma sobreabundó? Un aspecto que hemos de tomar en cuenta es que a veces hay personas que interpretan equivocadamente este pasaje y suponen que hay algo malo con la ley si lo que produce es mayor transgresión. Y eso, amados, es una suposición incorrecta. Es importante que nosotros lo podamos pensar y en este caso lo vamos a expresar, digamos, con otras palabras. Cuando vino la ley, nuestra transgresión quedó identificada y entonces aumentó nuestra culpa. Al leer por primera vez, cuando están las leyes que dice: no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, nos estamos dando cuenta que es que todas esas cosas eran pecado. Y categóricamente debemos dejar aquí en claro que las exigencias de Dios son justas, sus mandamientos son puros y limpios. Son las expectativas de Dios que Él está pidiendo tener un pueblo que sea santo. Así que la ley estableció cuáles eran las exigencias de Dios para satisfacer sus pautas de santidad. Mas, sin embargo, los seres humanos no pudimos cumplirlas. Y de ahí que la ley siguió así como machacando y señalando y diciendo: no, 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 no a esto, no a lo otro, esto está mal. Y aunque la ley siguió manteniéndose, la humanidad siguió fallando, no dio la talla. La ley nos presenta las exigencias de la perfección, pero no nos dio auxilio ni estímulo para cumplirlas. Entonces, quedemos en claro que lo que sí hizo la ley fue identificar las faltas e intensificar la culpa. Y quizás eso hasta la fecha lo continúa haciendo. O sea, eso penosamente continúa pasando hasta el día de hoy. La ley nos hace conscientes de nuestra maldad. Y vamos a poner este ejemplo que si se desea pasar por un jardín que hemos visto que alguien lo ha cuidado, que lo ha estado abonando, arreglando, y nosotros decimos: ay, no importa, esto me va a cortar el camino, voy a pasar por ahí aunque esté tan lindo. Hemos visto a esa persona que ha cuidado ese jardín, pero decimos: llevo mucha prisa, voy a cortar camino, y nos metemos a campo traviesa por ese jardín. Y eso no solo pasa un día, sino que pasa 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas veces. Y llega el momento donde nos fijamos al jardín y decimos: qué mal hemos hecho, no debíamos haber estado pasando por ahí, pero es que eso me acorta el camino. Y entonces aquella persona que habíamos visto que cuida el jardín trae un letrero y lo coloca y dice que no pase por ahí, no esté majando el césped o el zacate.
y nos quedamos pensando así como, ay sí, qué malo, no debimos haberlo hecho, hemos dañado todo el zacate. Ay, pero llevo mucha prisa y esto me corta camino, lo voy a volver a hacer. Nos damos cuenta que ese letrerito que puso ese señor nos intensifica la culpa. Y ese cartel, ese rotulito que él puso, no impidió que nosotros sigamos pasando por ese jardín. Y esto entonces es lo que quiero tomar para representar este asunto del pecado y también de la ley. Aún sabiendo que se está haciendo mal, hay como cierta atracción, como cierto gusto, cierta extraña fascinación por hacer algo que no es correcto. Y de ahí que nos damos cuenta que la ley evidencia el pecado, pero no lo detiene. ¿Qué es lo que detiene esta situación? Es lo que hemos leído. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia ha superado al pecado, lo ha vencido y de esta manera nos ha traído esperanza a usted y a mí. La palabra entonces nos dice, volvemos a leer, donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. O sea, la gracia entró a borbotones, a raudales. Y si decimos, bueno, pero donde hay mucho pecado de forma inmesurable, la gracia aumentó en un tamaño exponencial. Donde el pecado era finito, la gracia es infinita. Donde el pecado era colosal, la gracia fue súper colosal. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado, amados, identificado por la ley, no pudo detener el flujo de la gracia de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue la paga suficiente por el pecado e hizo que la gracia actuara de forma no solo adecuada, sino también abundante. Le invito para que estemos buscando en Efesios 2 del 1 al 9 y vamos a recibir en el Espíritu esta palabra que voy a leer, que nos va a ministrar el Espíritu, el alma y el cuerpo. Una carta escrita por Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Prestemos atención, amados hermanos, a estas palabras. Por gracia, por medio de la fe, don de Dios. Es precioso cuando nosotros podemos sentir esa gracia, dejar a un lado todo lo que tiene que ver con egoísmo, con vanagloria, con promoción personal y decir somos testimonios
de esta palabra que nos habla que todo es por gracia. Si nos preguntaran, ¿cómo llegaste aquí? Hemos de responder, por gracia. ¿Qué lo hizo posible? La gracia. ¿Quién es el que nos da ese amor? Dios. ¿Qué es lo que nos da? Gracia. Gracia, gracia, gracia. Es importante retomar el nombre de esta enseñanza, un regalo incondicional. No hay mérito en nosotros. El mérito es para aquel que murió en la cruz. Cuando nosotros aceptamos este regalo, recibimos el poder y nos podemos rendir ante Él, ante Dios. Podemos perseverar, podemos continuar, podemos abandonar lo que no está bien, podemos empezar de nuevo y sacar adelante todo lo demás. No hemos de confundirnos respecto a la salvación, pensando que es un regalo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. El énfasis de este regalo es que es gratuito, que es dado por Dios, que no podemos hacer nada nosotros por Dios. Él todo lo ha hecho por nosotros. Aceptemos que cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él es el que tiene control de nuestras vidas. Él es quien dirige nuestro destino. Él es el capitán de nuestra alma. Él es el único. Su nombre es sobre todos. Es el principio y es el fin. Es Dios quien con su logro, con su amor, con su paciencia, con su bondad, con su misericordia, nos ha traído este regalo de la vida eterna. Y no hay otra cosa más. Si nos preguntaran, ¿cuál será la contraseña para entrar al cielo? Muy probable que la palabra sea gracia. Gracia, porque no es por nuestros logros, fama, fortuna o lo que creamos que podemos haber hecho tan bueno para haber merecido este regalo. Este regalo es sin condiciones. Dios Padre lo quiso entregar y lo dio por medio de Jesucristo. Amén. Oramos. Señor Jesús, estamos ampliamente agradecidos contigo. Estamos, Señor, sensibles a tu voz y a tu espíritu. Estamos, Señor, diciéndote gracias, gracias, gracias por la gracia. Gracias por cómo nos estás enseñando. Una vez más haces callar, Señor, la tempestad. Ese dedo señalador, esos dardos del enemigo a nuestra cabeza. Y nos estás diciendo, es un regalo que les di, lo van a aceptar. Acéptenlo, vívanlo, disfrútenlo. Porque me ha costado mi Hijo Jesucristo, porque ha costado precio de sangre, pero lo he entregado por ustedes en amor. Yo quise darlo. Espero que lo reciban, Señor, en el nombre de Jesús. O llévate todo pesar, todo dolor, toda lucha interna, todo autocuestionamiento en el cual las personas piensan que porque hagan o no hagan van a perder la gracia. Es un regalo que diste. Más bien que nos enfoquemos en abrazarla, al estar más íntimamente reconociéndote y relacionándonos contigo, podamos disfrutar esa plenitud que lo llena todo en todos. Que pueda haber una profunda sensibilidad, un profundo agradecimiento en nuestro corazón, porque lo que hemos recibido es porque a ti te ha placido, por los méritos de Jesucristo. Por eso cuando oramos decimos,
Padre Celestial, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, míranos por medio de la sangre de tu Hijo, porque así tú nos has hecho aceptos. Te damos gracias porque estás trayendo sanidad, porque estás restaurando, porque estás respaldando, porque estás quitando toda tristeza, todo dolor, toda angustia, todo peso se está yendo de las espaldas. Estamos quedando libres, livianos, ligeros. Las cadenas se están rompiendo y estamos entendiendo que es amor. Es tu amor que tú has movido. Es tu amor, Señor, que nos da esta gracia. Es tu amor que lo llena todo en todos. Es tu amor que nos ayuda a triunfar. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos oyentes. Sígueles ministrando y llenando para tu honra y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Los amo y los bendigo. Los invito para la próxima semana, donde estaremos con el discipulado número 3, bajo el tema Nos arriesgamos a abrazar la gracia. Bendiciones.